lo que nosotros buscamos desde el punto de vista técnico es acercarnos al proceso de compresión isotérmica. ¿Por qué? Porque el trabajo requerido para ese caso límite es el mínimo. Menos trabajo que el requerido para un proceso de compresión isotérmica no hay, para dos presiones definidas, ¿no? Entonces, lo que se hace es comprimir en etapas, ahora se van a dar cuenta de lo que digo con un gráfico, para entre etapa y etapa poder refrigerar el fluido que estamos comprimiendo. Y eso se modeliza de esta manera, con distintos símbolos de compresión, y acá los vamos a llamar cilindros, en donde el primer cilindro comprime de presión 1 a presión intermedia, 1, y bueno, fíjense que la temperatura cambia. Le interponemos un proceso de enfriamiento, por eso dice acá refrigerante, volvemos a comprimir en un cilindro de media, volvemos a refrigerar y volvemos a comprimir en un cilindro de alta. Esto lo hicimos para minimizar el trabajo total requerido. O sea, nosotros interenfriamos para justamente llevar a la temperatura de entrada siempre, fíjense, al fluido. O sea, lo volvemos a apoyar sobre la línea de la isoterma, porque fíjense, T1, T1, T1. Y acá vamos a terminar de entender de lo que estoy hablando. Nosotros imagínense que partimos de acá, y esta línea celeste es el proceso ideal isotérmico, en donde estoy comprimiendo o estoy llevando el fluido de la presión 1 a la presión 3, en este caso, de manera infinitamente lenta, y el trabajo requerido, fíjense, sería solamente el área bajo la curva celeste. En el caso del extremo contrario, tengo el proceso, supongan, adiabático, o el proceso, si esto fuera para un n entre 1 y k, bueno, sería un proceso arbitrario politrópico con n igual a cierto valor. Doy el ejemplo del caso extremo para que vean que nosotros lo que queremos hacer es minimizar el área bajo la curva. El caso ideal sería que sea totalmente isotérmico. Lo que vamos a hacer nosotros es encontrar un proceso intermedio que es justamente esto: compresión en etapas con interenfriamiento. En el cilindro de baja vamos a ir de acá a acá. Vamos a enfriar y vamos a volver a la temperatura T1. Fíjense que volví a apoyarme en la isoterma. Desde acá ingreso al cilindro de media, ya con mis nuevas condiciones de presión y temperatura. Fíjense que la presión no cambió desde acá a acá. Lo que cambió fue la temperatura, bajó, ¿no? Volví a la temperatura 1. Comprimo nuevamente. Una vez que comprimí, fíjense que me alejé de la isoterma. Me alejé de la temperatura inicial. Quiere decir que cuando comprimí, aumentó la temperatura del fluido. Entonces, vuelvo a ponerle interenfriamiento y me vuelvo a apoyar en la isoterma. Y desde acá, vuelvo a comprimir y acá, bueno, ya salgo con la presión final, presión 3. Y acá estoy a mi temperatura 3. Ahora, fíjense que lo que hice, si hubiese sido en una etapa solamente, el área hubiese sido toda la que está bajo esta curva, reflejada sobre este eje, ¿no? Ahora, como hice una compresión en etapas con interenfriamiento, pude disminuir el área total. Ahora el área real es esta, ¿no? Quiere decir que me ahorré todo este trabajo. Todo este trabajo fue un ahorro de trabajo de entrada, no quiere decir que sea un ahorro económico, no quiere decir que sea un ahorro global. Estoy hablando netamente del trabajo requerido para llevar al fluido de la presión 1 a la presión 3. Lo que me ahorré fue toda el área verde. ¿Y cómo hago para calcular el trabajo mínimo requerido? Para calcular el trabajo mínimo requerido, tienen que recurrir primero
a calcular las presiones intermedias. ¿Cuál es aquel trabajo mínimo requerido? Es aquel que por etapa es el mismo. O sea, el trabajo para la etapa 1 tiene que ser igual a la etapa 2 hasta la etapa n de compresión. Y obviamente la suma de estas etapas en donde todas tienen un trabajo requerido igual es el trabajo mínimo. Ahora, ¿cómo hago para que el trabajo por etapa sea igual entre sí, ya que ese es el trabajo mínimo? Tengo que calcular las presiones intermedias que justamente minimizan ese trabajo. O sea, acá lo importante es lo siguiente, que la etapa de baja, la etapa de media y la etapa de alta, esos trabajos tienen que ser iguales para que su suma dé el trabajo mínimo. Y esa suma siempre va a ser menor que el trabajo en una etapa, que hubiese sido este. Para un n, por ejemplo, entre 1 y k, o incluso comparándolo con una etapa en un proceso adiabático. Ahora, ¿cómo calculan las presiones intermedias? Porque necesitamos calcular justamente ese trabajo mínimo. Bueno, con esta expresión que está acá, en donde n es la cantidad de etapas que tienen, esto va a ser propio del problema, P es la presión de entrada. De esa manera calculan la presión intermedia 1. La presión intermedia 2 la calculan con lo que calcularon acá. Y así consecutivamente. Y ahora hago un paréntesis y les hago una consulta. ¿Cuántas etapas de enfriamiento necesitaría para que esto que acabo de hacer se convierta en el proceso isotérmico? Infinitas, ¿sí? Entonces, como bien venimos interpretando, si el número de etapas las hacemos tender a infinito, estamos justamente frente a una compresión isotérmica. Y nos vamos a ir acercando a una compresión isotérmica con el número de etapas. Ahora bien, en la práctica no se pone el número de etapas infinitas. La recomendación sería entre 3 y 4 etapas, no más. Después pueden buscar casos de compresores reales y ver de qué se trata esto de la compresión en etapas. A medida que aumenta la cantidad de etapas, aumenta la inversión y la operación. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que invertir más energía para refrigerar, que puede llegar a compensarse con la disminución de energía necesaria para comprimir. Entonces, acá lo importante es la solución de compromiso. ¿Cuál será la solución de compromiso entre el número de etapas y el dispositivo final? Es un problema de ingeniería. Así que, como conclusión, lo más importante de este gráfico es esto, que si ustedes conceptualmente logran percibir que metiendo o sumando etapas intermedias de interenfriamiento y compresión, van a ir haciendo tender este proceso de compresión al proceso isotérmico. Ya con 3 procesos de interenfriamiento, quizás esto, obviamente que esto no está en escala, pero nos da la idea de que ya es bastante la cantidad de reducción que se logra con 3 etapas de interenfriamiento.